España no ha terminado de salir del todo de la crisis económica provocada por el COVID, cuando una nueva amenaza se le cierne. La escasez y el sobreprecio de los insumos energéticos y el conflicto en Europa del Este ya le están llevando al borde de una nueva recesión, y los más afectados serán los consumidores finales, las familias. El gobierno de Pedro Sánchez se ha enfrentado en las últimas horas a las proyecciones nada optimistas de inflación y crecimiento del Banco de España, pero ha decidido desestimarlas ante los medios, a los que asegura que la economía no resultará mal. No obstante, admite que no podrá engañar a Bruselas, a la que deberá presentar peores previsiones de las que tenía preparadas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La llegada de la COVID a España acentuó un escenario de decrecimiento económico producto de la paralización de la que, si bien el país no salió del todo, mostró algunos signos de recuperación con la apertura post-pandémica. Pero la crisis energética y el conflicto en Europa del Este ponen de nuevo a Madrid a las puertas de la recesión. A criterio de expertos, se están configurando todos los síntomas que retrasarán los planes gubernamentales de alcanzar el nivel económico previo al coronavirus hasta mediados de 2023. Y son los datos aportados por el Banco de España los que traen de cabeza al gobierno de Pedro Sánchez. Las cifras publicadas este miércoles por el ente emisor español no dan tregua al Ejecutivo, que de hecho insistió en declararse en mejor posición. Pero los números no dejan lugar a dudas. La inflación galopa, el crecimiento disminuye y los logros contra el desempleo podrían verse afectados si las empresas pierden su marcha y capacidad de inversión. Lo cierto es que, aunque es muy pronto para hablar de recesión a toda regla, hay expertos que afirman que la economía española experimenta algunas señales. El director general de Economía y Estadísticas del banco, Ángel Gavilán, dobló este miércoles su proyección en torno al índice de precios al consumidor de 2022 desde el 3,5% inicialmente previsto a 7,5%. Pero lo más grave es que asegura que entre abril y julio la población española sentirá una inflación de entre 9 y 10%. Asegura que a partir del segundo semestre el problema se podría moderar, pero ¿qué seguridad ofrece al respecto? Gavilán cree que el panorama estará determinado por lo que ocurrirá en el flanco oriental europeo. Así, lo ha recogido el diario El Mundo a través de su página web, que prefiere no mencionar el término recesión. Contrariamente, el periódico ABC sí que lo menciona con toda propiedad al indicar que el riesgo es inminente. Su periodista Isaac Blasco habla de una multitud de riesgos que pueden empeorar al vaticinio hecho por la entidad financiera. Sopesa uno de entre todos ellos y alerta que podría concretarse si Occidente continúa con su batería de sanciones contra Eurasia. Señala que si la presión contra la potencia oriental continúa o arrecia, esta podría acabar rompiendo toda relación comercial con los países occidentales de forma abrupta. Ello significa que los commodities que aún vende a Europa dejarían de llegar a los puertos o que cortaría de manera definitiva el flujo combustibles fósiles que envía por tuberías. En este caso, la inflación podría sumar 1,6 puntos adicionales para disparar la medida anual por encima del 9%. Igualmente, el crecimiento se contraería hasta 1,4%. Ya el Banco de España ha advertido que el PIB mermará de 7 a 4,5% al final del año
y que solo se expandirá en el trimestre que recién comienza en 0,4%. Para 2023, las previsiones no son alentadoras. El crecimiento llegará con mucho esfuerzo al 2,9%, mientras que en 2024 caerá hasta el 2,5%. El Centro de Análisis e Investigación Económica y Social español, Funcas, ha dicho además que por un pelo el Producto Interno Bruto o PIB no entrará en terreno negativo al cierre de 2022. Y pese a todas esas cifras alarmantes, la ministra de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, realizó una rueda de prensa posterior en la que desestimó al ente financiero gubernamental. Restó importancia a la advertencia y señaló que la situación puede ralentizar la recuperación económica, pero que no la pone en riesgo. Luego admitió que a fines de mes, el Ejecutivo español se verá obligado a empeorar de manera significativa las previsiones que remita a Bruselas. No obstante, insistió en que la economía seguirá avanzando con fuerza. Contradicciones. Falta de análisis del panorama. El periodista Daniel Viaña, del diario El Mundo, señaló en un reporte que la funcionaria no apuntó nada sobre el hecho de que la sociedad es la que más está sufriendo por el alza de la inflación. Tampoco mencionó que la economía no se ha terminado de recuperar del coronavirus cuando ya la atacan los embates del conflicto en el este. El comunicador resalta que, según lo dicho por el Banco de España, se verá resentida la capacidad de compra de los hogares de menores ingresos. Justo en estos, el pago de bienes energéticos, gas para calefacción, electricidad, representa una proporción más elevada dentro del gasto total. Igualmente, destaca que las tasas de ahorro de estos hogares suelen ser comparativamente más reducidas. Es decir, la proporción de familias que han podido acumular ahorro extraordinario durante la pandemia es más limitada. Disponen de menor margen para amortiguar los aumentos de la factura energética sin ajustar a la baja su consumo de otros bienes y servicios. Así es como dice Viaña. Extrañamente, en su alocución ante los medios de comunicación, Nadia Calviño obvió hacer este análisis. Pero el periodista recalca que el ahorro acumulado es un factor que explica el menor vigor de la recuperación. Habrá menor capacidad de compra como consecuencia de la inflación y por lo tanto los consumidores apoyarán menos el consumo y la economía. Hace un par de días, ABC señalaba en un reporte que la inflación y la crisis bélica se instalaron en el presupuesto mensual de los consumidores españoles. Asegura que como producto de la escalada de precios perderán un promedio de 16.700 millones de euros de poder adquisitivo en 2022. El diario se basaba en cálculos del think tank Funcas, que explica que esa suma millonaria resulta de una media de 890 euros al año que devora el alza de precios de cada familia. Seguidamente multiplicó por los 18.754.800 hogares que hay en España, según el INE. Alertó que la repercusión real variará en función de los ingresos y los gastos de cada grupo familiar, por cuanto la merma de la renta se elevará si se considera la inflación de 9,8% que se registró en marzo. En ello, el encarecimiento de los carburantes, la electricidad y cesta básica tuvo mucha repercusión. Y es en esta coyuntura en la que los precios suben 4 veces más que los salarios y las pensiones. Muchos consumidores deben practicar una economía de guerra con inflación disparada y todas las partidas del presupuesto familiar al alza. ABC indica que las asociaciones de consumidores advierten del grave deterioro de la solvencia familiar como consecuencia del repunte de partidas de energía y alimentación, y que los hogares con dificultades para ahorrar subieron de 60 a 66% entre 2020 y 2021. Y en lo que respecta al consumo, los economistas consideran que se verá golpeado. Las proyecciones para 2022 la situaban en 4,9%, pero es más factible que decaiga a 3,8%. Eso sería 1,1% por debajo de la previsión inicial.
Y contrario a lo que dice el Banco de España y el gobierno de Pedro Sánchez, de que la inflación mermará a partir de julio, hay organismos que creen que más bien se disparará. El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas es un ejemplo. De hecho, el ente habla de un fuerte galope inflacionario hasta más allá del segundo semestre de 2022. Y a la par de los insumos energéticos, el sector de los alimentos dejará sentir el mayor rigor, con rubros como el aceite, la pasta, arroces y leche experimentando incrementos de entre 145% y 303%. ¿Podrá el gobierno de Pedro Sánchez atajar la situación que se le viene? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.